Y hace solo unas horas expiró el Título 42, una norma aplicada en Estados Unidos desde marzo del 2020 por la pandemia de COVID-19, la cual permitía deportar de forma inmediata a los indocumentados por razones sanitarias. El gobierno de Joe Biden tratará la migración irregular bajo el Título 8. Veamos qué significa. El Título 8, según expertos en migración, es una política del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos para poder deportar a las personas que lleguen de manera irregular a sus fronteras. Explican que este título no es nuevo, pues ya se aplicaba antes de la pandemia. Este documento impone una serie de sanciones para quienes migren sin un permiso previo. Por ejemplo, ¿verdad? Van a ser procesados de manera inmediata y ser deportados si lo llegan a coger queriendo entrar de manera irregular. Van a quedar imposibilitados de volver a aplicar y van a recibir un castigo de 5 años a todas las personas que se deporten. No van a ser elegibles para poder pedir un perdón y pueden enfrentar consecuencias penales. El Título 8 fue promulgado en 1957 y entre otras de las implicaciones que tiene podemos mencionar que regula el control fronterizo, la detención de inmigrantes indocumentados y la deportación para quienes no cumplen con los requisitos para permanecer en el país. Los que no acaten y reincidan en tratar de ingresar a esa nación una vez deportados serán procesados penalmente. A diferencia del Título 42, esta normativa concede más tiempo para la presentación de los casos de asilo, pero solo aceptarán solicitudes de asilo a quienes las hagan por las vías legales. Y aunque el Título 8 será aplicado de forma federal, es decir, en todas las fronteras al momento que la persona es detenida intentando cruzar al país, algunos estados ya han comenzado a imponer sus propias medidas con los inmigrantes que llegan a establecerse en su zona. Ahí es donde entran las leyes estatales, como lo que acaba de aprobar la Florida, que aquellas personas que le den dónde vivir a un ilegal pueden enfrentarse a casos de prisión. Los que les transporten a un ilegal también pueden enfrentarse a casos de prisión o a castigos. También aquellos hospitales van a tener que reportar a las personas que llegan de manera irregular. No van a valer las licencias de conducir. Los empleadores van a tener que verificar el estatus suyo ante la aplicación de E-Verify. Y así Texas, por ejemplo, también está dando un premio de $5,000 a aquellas personas que denuncien a un inmigrante de manera que esté viviendo de manera irregular. Para representantes del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, la aplicación del Código 8 será implacable con los indocumentados y traerá consecuencias incluso a sus familias. Si los han detenido bajo cargos de entrar de manera ilegal por primera vez, no creo que sea la sentencia larga, sino que pues esperar que no pasen de lo normal en otros tiempos. Ahora, si es la persona reincidente que ya ha sido capturada una vez y lo vuelve a hacer, puede que sea un periodo de detención bastante prolongado. Ahora, con respecto a qué pasa con las familias, bueno, obviamente que eso implica una serie de dificultades para las familias que están aquí o que están en la frontera, pero obviamente que hay sufrimiento, hay ansiedades, expectativas sobre lo que pasa con el que está preso. Sin embargo, las autoridades del gobierno de Joe Biden han anunciado una serie de medidas seguras y legales para que las personas que desean solicitar asilo, visas de trabajo y de reunificación puedan hacer sus trámites. Por ejemplo, existe el programa Parol de reunificación familiar y los centros de procesamiento regionales. Hemos gestionado como parte de este esfuerzo una expansión histórica en las vías legales hacia los Estados Unidos, como los procesos de parol que empiezan con patrocinadores para nacionales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, que ya han admitido al país más de 100.000 personas de una manera segura y ordenada. Recientemente también anunciamos nuestra intención de expandir los programas de reunificación familiar a países centroamericanos, Guatemala, El Salvador y Honduras,
y Colombia también. Tanto autoridades norteamericanas como salvadoreñas piden a las personas que desean viajar de forma ilegal se abstengan de hacerlo, porque será en vano exponerse a todos los peligros que conlleva iniciar el viaje por la ruta migratoria. Wendy Valladares para Tele2. Y datos de la patrulla fronteriza arrojan que al menos 60.000 migrantes de diferentes nacionalidades están agrupados a lo largo de la frontera sur. Buscan cruzar hacia territorio estadounidense a como de lugar. Por su parte, el presidente Joe Biden ha desplegado 24.000 agentes en la frontera con México para hacer frente a esta crisis migratoria. Y en Estados Unidos han empezado a enviar migrantes hacia Guatemala, tal y como lo habían anunciado el Departamento de Seguridad de esta nación para seguir el proceso tras el fin del Título 42. Desde la medianoche del jueves, las personas serán retornadas bajo el llamado Título 8, una antigua medida migratoria más drástica que conlleva a que los migrantes sin papeles sean trasladados por tiempo indefinido a un centro de procesamiento.